quiero invitarle a que abran sus Biblias, el libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a estar ahí reflexionando sobre qué nos quiere decir Dios, cuál es el consejo de Dios sobre esta lectura de esta mañana. Éxodo 19. Quiero decirles que este es un preámbulo de los próximos capítulos que vienen en las reflexiones. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo completo, del 1 al 25. Dice así la palabra del Señor. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partiendo de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto cómo lo he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Moisés: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga, yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límite alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano la tocará, sino que será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él con fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía en trueno, como el trueno. Y el Señor descendió del monte, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos.
También que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor, no sean que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él interrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Qué bueno. En su tríptico tiene el especial tesoro de Dios. Esto es un preámbulo a lo que Dios tendría con su pueblo. Y fíjense que la semana pasada nuestro hermano Alejandro habló sobre el capítulo 18, donde había una persona, un consejero, que era el suegro de Jetro. De Moisés. No sé cuántos de ustedes en la semana visitaron a su suegro para pedir un consejo. No sé si le dieron un consejo bueno o un consejo malo, o un consejo o su esposa visitó al suegro y le pidió un consejo. Entonces decía el hermano Alejandro que era bueno tener un suegro de ese tipo, un suegro que nos aconseje, que nos dé buenos lineamientos para mantener un matrimonio feliz. Pero sin embargo también advertía que había alguien que quería hacer todo él solo, el hombre orquesta, ¿verdad? Entonces verán que el suegro Moisés tomó el consejo del suegro, delegó funciones a líderes de Israel, y ellos tenían funciones específicas para los asuntos en Israel. Más Moisés tenía las más importantes para decisiones para el pueblo. Todo eso aconteció, pero resulta que el pueblo, al tercer mes, ellos llegaron al monte al desierto de Sinaí. No sé si ustedes recuerdan cuál fue la instrucción que Moisés recibió cuando vio la zarza. Génesis 3:2, ¿verdad? La zarza, Moisés recibió una instrucción que tenía que salir de Egipto, camino 3 días en el monte para adorar a Dios. ¿Cierto o falso? Así, ¿no? Pero leyendo el capítulo 19 nos encontramos que han pasado 3 meses. 3 meses para llegar justamente a la misión Monte Oreb. Vamos a ver qué es una misión Monte Oreb. Moisés se encuentra con Dios. Dios había hecho una promesa a Abraham y la cumple en Moisés, ¿verdad? Esa promesa usted lo verá en Génesis, donde Dios le dice a Moisés que él iba a bendecir muchas naciones, pero antes de bendecir muchas naciones, su pueblo iba a sufrir un cautiverio. Ustedes lo pueden buscar en Génesis. Y que después de 400 años él regresaría para liberar a su pueblo de la esclavitud, o sea, la 4ª generación. Ok, Moisés se encuentra con Dios, él le dice la misión Monte Oreb, él libera al pueblo de los egipcios. Hay ciertos acontecimientos que pasan, las plagas. Luego el faraón endurece su corazón. Dios demuestra quién es la autoridad en la tierra.
y luego salen y ven una maravilla. Se abre el mar en dos. Los hebreos, como lo decían los egipcios, o el pueblo, la casa de Jacob, como ustedes ven allí, la casa de Israel, los hijos de Jacob, salen caminando, ven las aguas partidas en dos, traspasan los límites y llegan donde nuestro Dios le había dicho a ellos. ¿Dónde? En el monte de Sinaí. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Porque era para adorar al Dios que se le había presentado a Moisés. Pero en este capítulo vamos a ver algo muy particular. Un pueblo, ¿verdad?, escogido para guardar un pacto. Versículos del 1 al 6. Vamos a ver un pueblo obediente para guardar un pacto. Versículo del 7 al 9. Y vamos a ver también un pueblo santificado para ese pacto. Versículo del 10 al 15. Y por último vamos a ver a un pueblo, ¿verdad?, temeroso de la presencia de Dios. Yo también estuviera temeroso de la presencia de Dios, porque nadie ha resistido la presencia de Dios, ya ha quedado vivo. Así nos dice en la Escritura. Los israelitas anhelaban ver la presencia de Dios. Entonces, esos 4 puntos vamos a estar desglosando aquí en estos versículos del 1 al 25. Entonces, el primer punto es un pueblo escogido para guardar un pacto. Se habla mucho de pacto hoy en día. Yo voy a establecer un pacto con Dios. Yo voy a hacer un pacto de prosperidad. Pero resulta que el pacto no es lo que yo impongo, sino lo que Dios impone. Y quisiera que me acompañaran un momentico a Génesis 15. Y vamos a ver cómo Dios hace el pacto con Abraham. Génesis 15, vamos a leer los versículos 12 al 21 para tener una idea de qué es un pacto. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. He aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Mas yo juzgaré a la nación a la cual servirás, y después saldrás de ella con gran riqueza. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y a la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. He aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día hizo el Señor un pacto ¿con quién? Diciendo: a tu descendencia te he dado esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río Grande, desde el río Éufrates de Egipto hasta el río Grande, desde Éufrates a los ceneos, de los ceneos a los colmeos, los hititas, los ferceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos y los gerzeos y todo lo que termine en ceos, ¿verdad? Pero observen que el pacto, aquí quien lo hace es Dios. ¿Cómo hace el pacto Dios? Un pacto que sea un pacto de corte. Dios ordena, ¿verdad?, que unos animales sean picados por la mitad y puestos entre el que va a hacer el pacto y el Señor, donde esa persona, al partir el animal, tiene que pasar dentro de esos animales, ahí lo ven ustedes, y camina
donde se mancha de sangre. ¿Qué dice? Sin remisión de sangre. Donde está en sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de Él, pero que Él que pone las condiciones, no Abraham. Él pone las condiciones. Entonces, ese es el pacto. Pacto, Dios pone las condiciones, nosotros obedecemos. Entonces Dios lleva al pueblo de Israel al monte de Sinaí y empieza a establecer un pacto. Pero este pacto es diferente. No es un pacto de sangre o de corte. Es un pacto entre el pueblo y Dios. Hay diferentes pactos en la Biblia. Se habla de 280 pactos en el Antiguo Testamento. Pero Dios es el único que impone las condiciones para hacer el pacto. Usted se acuerda cuando Jesús en la última cena, Mateo 26, 28, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Este es mi sangre, el nuevo pacto. Entonces, el pacto tiene que haber sangre. Allí tiene que haber sangre para expiar los pecados. Entonces, podríamos decir que el pacto es para este momento de Israel, es un pacto que Dios va a establecer con su pueblo. Un pacto acordado entre ambos. ¿Por qué le digo esto? Fíjense, vamos nuevamente a Éxodo capítulo 19. Dice aquí, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. ¿Quién establece el pacto? Dios. No somos nosotros. Es Dios que establece el pacto. Y él dice, entonces, y seréis mi, ¿qué dice allí? Especial tesoro. Es el encabezado del tríptico. Mi especial tesoro. Los reyes tenían en su palacio un cuarto donde ellos ponían su oro. Iban allá, miraban el oro en su cuarto y decían, este cuarto para mí es especial, porque ahí tengo yo mi oro. Dios llama a su pueblo mi especial tesoro. ¿Es usted un tesoro para Dios? ¿Es usted realmente un siervo de Dios especial? Yo creo que te vaya tomando en cuenta lo que vamos haciendo. Porque si usted me dice que usted es un especial tesoro para nuestro Dios, usted tiene que cumplir ciertas características o ciertas condiciones para ser un especial tesoro de Dios. ¿Cuáles son esas características que usted debe de cumplir o que debemos de cumplir y que debió cumplir el pueblo en ese momento? Vean conmigo ahora versículo 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdote. Primera característica, un reino de sacerdote. Segunda característica, y una nación santa. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros cumplimos esa característica? ¿Somos sacerdotes? ¿Somos santos? ¿Cuántos de nosotros cumplimos esa característica? Ustedes recuerdan al apóstol Pedro en su epístola, capítulo 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos ser sacerdotes para cumplir un requisito que Dios nosotros nos da. Y no solamente vestidos de una túnica podemos nosotros ser sacerdotes. Dios demanda a nosotros un sacerdocio. ¿Qué es el sacerdote? Es el que va a hacer el papel de intercesor entre Dios y los hombres. Entre Dios y nuestra iglesia hay un sacerdote. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote, el único sacerdote, ¿verdad? Él ha sido nuestro intercesor entre Dios y el hombre. Qué bueno que tenemos un sacerdote. Pero Dios exige también otra característica de ese pueblo allí, que era nación. ¿Usted es santo? ¿Sabe lo que quiere decir la palabra santo? Santo es apartado para Dios. Nos apartamos para Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo. ¡Wow! Esa característica tenemos nosotros que tenerla. Ser sacerdote, ser aquella persona que va a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura en la tierra. Tenemos un papel, tenemos un mandamiento. Mateo 28, 19 dice: a la manera que ustedes vayan siendo discípulos. Dice: id y hacer discípulos. ¿A dónde vamos a ser discípulos? ¿A dónde? Dice, primeramente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Pero yo le pregunto, si vamos a cumplir ese papel, ¿usted ha ido a Jerusalén? ¿Usted ha ido a Samaria? ¿Usted ha ido al fin del mundo? Menos, ¿verdad? Pero la esencia que nos dice nuestro Señor ahí es que a la medida que vayamos transitando por el mundo, tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. Y el plan de Dios es redimir a la especie humana. Porque el ser humano cayó en pecado. Nuestro padre Adán cayó en pecado. Y la única manera que nosotros podamos estar delante de Dios es que tenemos un sacerdote delante de Él, Jesucristo, Hijo. Él. Entonces Dios exige al pueblo de Israel dos condiciones para que ellos puedan tener ese pacto. Primeramente, ser sacerdote. Y segundo, una nación santa. Pero también les recuerda a ellos en ese escrito que Él los sacó. ¿De dónde? De Egipto. Y los protegió. La metáfora que sale allí del águila es, ¿ustedes recuerdan lo que hace el águila para que aprenda a volar su polluelo? ¿No saben? Él lo lanza. Y ella empieza a revolotear y a dar gritos: ¡auxilio, auxilio, auxilio, auxilio! Sí, empieza a aletear. Y entonces cuando él va en picada, ¿qué hace la madre? Extiende sus alas, se mete por debajo y lo agarra y lo pone en su espalda y lo lleva nuevamente, ¿verdad?, a la cueva. Y eso lo hace 1, 2, 3 y 4 veces hasta que él aprenda a volar. Dios le recuerda al pueblo de Israel que Él lo sacó de ahí, lo protegió como un águila, ¿verdad? Él nos recuerda eso. Entonces, el pueblo escogido para un pacto tiene que cumplir ciertas condiciones que Dios exige en la Escritura para que ellos puedan tener ese contrato. Es algo legal, como dice uno, un contrato, algo legal.
Entonces Dios exige la santidad, sacerdote. Vemos entonces que el pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, tiene que cumplir esos requisitos. Luego viene un pueblo obediente al pacto, versículo del 7 al 9. Dice así: entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos estas palabras que el Señor había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, ¿qué dijeron ellos? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Acepto. Moisés expuso lo que Dios le había enviado. Ellos dijeron, haremos lo que nuestro Dios ha dicho. Obediencia. Obediencia también exige Dios. La obediencia es la característica, yo diría la principal característica de todo creyente. ¿Es usted obediente a la palabra del Señor? ¿Es usted obediente a los pastores de su iglesia? ¿Es usted obediente a los líderes de su célula? Y si no lo es obediente, usted no quiere pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia. El Señor recuerda a Jeremías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, muy lejos de mí. Obediencia, mi hermano. Eso es lo que exige el Señor. Obediencia. Que lo vamos a ver en los capítulos que vienen más claro. Hay un pacto que el Señor hace con su pueblo, Israel. Hay unas vamos a decir, unas cláusulas, que hay aquí unos mandamientos que Dios le exige a su pueblo, ¿verdad? Vamos a verlo del capítulo 20 al 24. Por eso le dije que estén muy atentos a lo que viene, porque es algo que va a transformar nuestras vidas. Y seguirá transformando nuestras vidas a la medida que nosotros vayamos caminando con la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, transformar vidas. Eso es un pueblo que es obediente. En Hechos 5 dice que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice Timoteo 2, 3, 16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para ¿qué más? Para corregir, para instruir, a fin que el hombre de Dios sea bueno para la obra de Dios. Obediencia en su palabra. ¿Cuántas veces usted se pone a leer la Biblia? ¿O cuántas veces usted hace su devocional? ¿O cuántas veces hacemos nuestro devocional? ¿O cuántas veces buscamos a un hermano para que nos explique las escrituras? Tenemos que obedecer al Señor, no al hombre. Si hay algo que está en contra de Dios, rechace completamente, rechace eso. Pero Dios exige nosotros obediencia. Otra característica que Dios exige de su pueblo es un pueblo santificado, que sea santo. Versículo del 10 al 15. Usted se recuerda la visión que tuvo el profeta Isaías, que escuchó a los ángeles decir que santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. Santo, santo, santo. Dios, el atributo de Dios, que ahí lo escribí en su tríptico, es el atributo máximo. El ser santo es lo que nosotros vamos a contemplar cuando estemos delante de nuestro Dios, su santidad. La santidad es tan hermosa, hermano, de nuestro Dios, y tan bella, que esa santidad quizás haga
¿cómo decirlo? La antesala a los demás atributos. Él es santo y Él desea que nosotros seamos santos. La santidad es hermosura de Dios. La santidad es grandeza de Dios. La santidad es misericordia de Dios. Eso es la... Entonces, Él requiere de un pueblo que se santifique. Y Él dice en el capítulo, en el versículo 10, perdón, y el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos, o santifícalos, ¿verdad? Hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Usted cuando viene al culto, viene bañadito, rodosito, peinadito. ¿Por qué? Porque usted quiere agradar a Dios, ¿o no? Ahora, si usted viene peinado, sucio, usted no quiere agradar a Dios. Usted viene solamente por cumplir solamente con Dios. Pero Dios desea que nosotros seamos para Él algo agradable, un olor fragante a Él. Entonces le dice: consagra al pueblo, porque se van a presentar delante de mí. Y hay una cosa que nosotros vemos, que Dios se presenta, y es lo que los teólogos llaman teofonía. La primera teofonía la vimos nosotros en la salsa ardiente. Entonces Dios va a presentarse delante de su pueblo, ¿verdad? Ellos van a escuchar su voz y van a temer. Cuando usted escuche la voz de Dios, tema. Porque yo mucho he escuchado: anoche Dios me habló. Y los israelitas decían: oh, hablas tú, Moisés, porque si Dios habla con nosotros, de ciertamente moriremos. El que se acerca a Dios tiene que estar santificado. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para ser santo delante de Él. Nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros vamos a nuestro Dios creador porque hubo una persona llamada Jesucristo, el Rey y Salvador, que redimió mis pecados y tus pecados para santificarnos delante del Dios Todopoderoso. Están viendo lo esencial, el preámbulo de este capítulo. Esto es una abreboca de lo que viene más adelante, el capítulo 20 al 24. Y entonces ellos dijeron: no, laven su vestido. El único que puede lavar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Ellos trataron, por medio del sacrificio, mucho tiempo en expiar sus pecados y no pudieron. Y luego dice: un pueblo temeroso en la presencia de Dios. Versículos 16 al 25. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Ustedes recuerdan que el sonido de trompeta se anunciaba para decir al pueblo que venía el rey. Venía el rey, anunciaba. Y ustedes que en Apocalipsis no hay, creo que son las 7 trompetas. Está anunciando la venida del rey. Entonces dice: y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. ¡Wow! ¡Qué acontecimiento! ¿No? Cuando ellos vieron que nuestro Señor Dios se acercaba a ellos, tuvieron miedo. Hasta yo también tengo miedo, porque nadie ha visto a Dios
y ha quedado vivo. Eso es el temor que debemos nosotros tener de ofender a un Dios. El temor que debemos nosotros tener de ser infiel a Dios. El temor que nosotros debemos tener alejarnos de Dios. Dios muestra a su pueblo primeramente una serie de acontecimientos para él luego darle unos mandamientos, unos preceptos, unos estatus que ellos deben cumplir. ¿Por qué deben cumplir eso? Porque Dios demanda. Y luego vamos a ver en el capítulo 20 cuáles son esos mandamientos. Y por eso decía que este capítulo 19 es un anticipo de lo que viene ya. Es como la introducción a los 10 mandamientos. Y luego tenemos las leyes sanitarias, las leyes de la ofrenda y todas esas cosas que vamos a estudiar. Pero lo que quiero que comprendan aquí esta mañana, hermano, es que nosotros, Dios exige ciertas características de un pueblo, pero Dios también exige de nosotros unas características iguales a ese pueblo. Exige obediencia, exige temor de Él, exige reverencia, es un Dios exigente, ¿no? Pero de otra manera no puede ser. Dios exige de tu vida y mi vida, ¿verdad? Que tengamos en el centro de nuestro corazón a Él como Dios. Y es el motivo que Dios dice: no tendrás dioses delante de ti, porque nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Comprendes eso? ¿Comprendes realmente eso? Dios tiene que ser el centro de tu vida, el primer lugar de tu vida, porque si no lo es, eres desobediente. Un pacto. Sí, Dios establece un pacto con su pueblo, pero Dios también establece un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Todo porque dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por mucho para remisión de los pecados. Ese es nuestro pacto, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Tú quieres tener a Cristo en tu corazón? ¿Tú quieres hacer a Cristo de tu Señor y Salvador? Si lo quieres, hoy en la mañana es la oportunidad de tener al Señor en tu corazón, en tu vida, que Él sea el centro completamente, que gobierne tu vida desde hoy hasta que Él venga en gloria a buscar a su iglesia. Eso es lo que necesita el mundo, conocer de Cristo y solamente Él. Dios se reveló a través de aquel momento a su pueblo, pero también Dios se reveló a través del tiempo, a través de su Hijo Jesucristo. Él quiere que lo conozcan, Él quiere que vengan a Él. ¿Quieres tú ir a Él y conocerlo? En esta mañana tendrás la oportunidad. En esta mañana tendrás la oportunidad de conocer a ese Dios misericordioso, amoroso, bondadoso y lleno de gracia. Amén. Amén. Vamos a orar.